Las tomas de decisiones en la empresa van de la mano hacia la visión futura que quiere llegar cada empresa, y para ello es necesario contar con sistemas que soporten la información de manera ágil, rápida y de manera oportuna con información correcta. Los sistemas orientados a la toma de decisiones, llamados Business Intelligence o Inteligencia de Negocios (BI), nos aportan una buena administración con información recopilada tanto a nivel operacional, de conocimientos, de administración y nivel estratégico. Los sistemas OLAP son bases de datos orientadas al procesamiento analítico. Este análisis suele implicar generalmente la lectura de grandes cantidades de datos para llegar a extraer algún tipo de información útil, como por ejemplo las tendencias de ventas, patrones de comportamiento, elaboración de informes, etc. Estos sistemas es típico de los data marts. El modo de almacenamiento de una partición afecta el rendimiento de las consultas y el procesamiento. A los requisitos de almacenamiento y a las ubicaciones de almacenamiento de la partición de su grupo de medida o cubo primario. La elección del modo de almacenamiento afecta a las opciones de procesamientos. Existen particiones que pueden utilizar modos de almacenamiento básicos, como por ejemplo OLAP multidimensional, OLAP relacional y OLAP híbrido. Para optimizar estos tipos de almacenamiento contamos con conceptos de agregaciones, cubos virtuales, particiones y también procesamientos de cubos. Ahora vamos a presentar el factor de agregación, ¿ya? Las agregaciones son resúmenes de datos precalculados que mejoran el tiempo de respuesta por el simple hecho de tener preparada la respuesta antes de que se planeen las consultas. Estas se almacenan en la estructura multidimensional según el modo de almacenamiento que se elija. También se debe considerar que los factores de espacio de almacenamiento y el tiempo de procesamiento para lograr una buena solución, ya que estas pueden también requerir algún tipo de almacenamiento adicional. Cubos virtuales. Los cubos son elementos claves en OLAP, una tecnología que provee rápido acceso a datos en un almacén de datos. Los cubos proveen un mecanismo para buscar datos con rapidez y tiempo de respuesta uniforme, independientemente de la cantidad de datos en el cubo o la complejidad del procedimiento de búsqueda. Un cubo virtual provee acceso a los datos en los cubos combinados, sin la necesidad de construir un nuevo cubo, mientras permite que se mantenga el mejor diseño en cada cubo individual. Un cubo podrá ser actualizado, procesando solo los datos que han sido añadidos, en vez de hacerlo con el cubo entero. Se puede usar la actualización incremental para actualizar un cubo mientras se esté usando. La información almacenada en el cubo está preagregada conforme a los atributos que hayamos seleccionado y por tanto preparada y preelaborada para el análisis. A partir de ese momento, el cubo se publica y ya está disponible para poder ser utilizado creando informes sobre él. El cubo se podrá ir actualizando automáticamente de forma planificada. Los cubos virtuales utilizan menos memoria que los cubos físicos, reducen la latencia de renovación de cubo, puede añadir información volátil a un cubo de consulta, puede unir cubos para presentar datos consolidados y proporcionar cálculos más sofisticados. Cada cubo de origen puede derivarse de un origen de datos separado. Por ejemplo,
En el sistema de tráfico telefónico se pueden querer relacionar las llamadas telefónicas con la cantidad de horas trabajadas. Una forma simple de cumplir con ese requisito es crear un cubo virtual que tome datos de los cubos de tráfico y de RRH. Los cubos virtuales son vistas de cubos reales. Los cubos virtuales pueden ser utilizados cuando el usuario desea ver información conjunta de los dos cubos diferentes cuando se quiere tener una visión parcial de un cubo. Es una forma de simplificar el manejo de la seguridad. Particiones. Una partición es una estructura de datos que contiene algunos o todos los datos en un grupo de medida. Cada grupo de medida se divide en particiones. Una partición define un subconjunto de datos de hechos que se cargan en el grupo de medida. Las particiones permiten administrar un cubo OLAP de mejor manera y así mejorar el rendimiento de estos. Por ejemplo, puede quitar o volver a procesar los datos de una partición de un grupo de medida sin que ello afecte al resto del grupo de medida. Cuando se cargan los datos nuevos en una tabla de hechos, solo resultan afectadas las particiones que deben contener dichos datos. La creación de particiones mejora el procesamiento y rendimiento de las consultas de los cubos OLAP. Solo se analizan las particiones que contienen los datos relevantes para una consulta, lo que reduce la cantidad total de entrada y salida. Un ejemplo de estrategia de creación de particiones es colocar los datos de hechos de cada mes en una partición mensual. Al final de cada mes, todos los datos nuevos entran en una partición nueva, lo que conduce a una distribución natural de los datos con valores no superpuestos. ¿Qué es OLAP? Es una solución utilizada en la inteligencia de negocios, cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos para extraer algún tipo de información útil. Procesamiento del cubo OLAP. Cuando un procesamiento analítico en línea OLAP se ha implementado el cubo y todas sus particiones se han creado, está listo para ser procesado de modo que sea visible. Al procesar un cubo es el último paso después de extracción, transformación y carga. ETL se ejecuta. ETL son las siglas en inglés de extraer, transformar y cargar. Extract, Transform and Load. Es el proceso que permite a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otras bases de datos, DataSmart o Data Warehouse, para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de negocio. El procesamiento de los cubos OLAP consta de dos tareas independientes: procesamiento de dimensiones y procesamiento de particiones. El procesamiento de un cubo OLAP se produce una vez que se han calculado todas sus agregaciones y se han cargado con estos datos y agregaciones. Se leen las tablas de hechos y dimensiones, y los datos se calculan y se cargan en el cubo. A la hora de diseñar un cubo OLAP, es necesario reflexionar detenidamente sobre su procesamiento, debido al efecto potencialmente significativo de dicho procesamiento en un entorno de producción donde podrían existir millones de registros. Un proceso completo de todas las particiones en tal entorno podría tardar días, incluso semanas, lo que podrían inutilizar la infraestructura de Service Manager y los cubos de los usuarios finales. Una recomendación es deshabilitar el programa de procesamiento de algunos cubos que no se utilizan para reducir la sobrecarga en el sistema. Procesamiento de dimensiones. Cada vez que se agrega una nueva dimensión a SQL Service Analysis Service, base de datos, se debe ejecutar un proceso completo de la dimensión para que tenga un estado totalmente procesado. Sin embargo, una vez procesada la dimensión, no existe ninguna garantía de que se procesará de nuevo cuando se procese otro cubo que tenga como destino la misma dimensión. Al no procesar automáticamente la dimensión, impide que el Service Manager procese cada dimensión de cada cubo. Esto es especialmente cierto si la
dimensión sea procesado recientemente, ya que es poco probable que existan datos nuevos que todavía no se han procesado. Para optimizar la eficacia del procesamiento, hay una clase singleton que se define en el módulo de administración de Microsoft System Center Data Warehouse o lab.base, denominada Microsoft System Center Warehouse Dimension Processing Interval punto. El siguiente es un ejemplo de esta clase. Procesamiento de particiones. Reflexione determinadamente sobre el procesamiento, ya que volver a procesar una partición grande resulta muy lento, consume muchos recursos de la CPU. En el servidor que se hospeda SQL Server Analysis Service. Generalmente, el procesamiento de particiones tarda más que el procesamiento de dimensiones. A diferencia del procesamiento de dimensiones, el procesamiento de particiones no tiene efectos secundarios en otros objetos. Los dos únicos tipos de procesamiento que se realizan en System Center 2006 cubos OLAP de Service Manager son Processful and Process Hard. Cuando se realiza una tarea Process Hard, Service Manager limita el ámbito de la consulta mediante marcas de agua. Por ejemplo, si el valor de Insert Adverse de 100 y el valor de Water Mark Bars es 50, la consulta carga únicamente los datos de DataMart, en el que el valor Insert Bashed sea superior a 50 e inferior a 100.